Estimadas amigas y amigos, qué gusto saludarles nuevamente. Pues, de acuerdo a los más recientes reportes especiales que hemos sometido a su consideración, continuamos haciendo la investigación y análisis de la sustentabilidad en la operación de los centros de datos. De hecho, en esta ocasión estamos presentando el trabajo de investigación denominado Los centros de datos sustentables, impulsando la revolución digital. Con la creciente demanda de almacenamiento y procesamiento de datos, es fundamental abordar la necesidad de centros de datos sustentables que puedan reducir su impacto ambiental y al mismo tiempo satisfacer la creciente demanda del procesamiento de datos. Este reporte tiene como objetivo explorar la importancia de los centros de datos sustentables, su impacto en el medio ambiente y las posibles soluciones para reducir su huella de carbono. ¿Cuáles son las principales soluciones implementadas por empresas como parte de la transformación digital en 2023? El equipamiento e infraestructura representó el 81%, la base de datos el 70%, el despliegue de ciberseguridad el 66%, la operación en la nube el 64%, la generación y formación de los empleados el 51%, el despliegue de herramientas de análisis para Big Data y sistemas predictivos el 22% y la automatización de los procesos de marketing el 16%. Los centros de datos son una parte integral de la sociedad moderna, ya que almacenan y procesan cantidades masivas de datos, desde información personal hasta datos comerciales y todo lo subsecuente. Sin embargo, los centros de datos también consumen una enorme cantidad de energía y tienen un impacto significativo en el medio ambiente. La puntualidad de este reporte especial no puede ser exagerada, ya que la demanda de datos continúa creciendo de manera exponencial y el impacto ambiental de los centros de datos sigue siendo una preocupación muy apremiante. La Alianza Climática Digital, que está integrada entre otros participantes por Autodesk, Baker Hughes, Black & Veatch, Dell Technologies, Intel, Nautilus Data Technologies, Schneider Electric, Trane Technologies. Y es que a medida que más y más empresas aprovechan las tecnologías digitales para reducir los impactos climáticos, mejorar la eficiencia y la resiliencia de la energía y el agua, y al mismo tiempo impulsar una mayor innovación en toda la infraestructura crítica de nuestro globo terráqueo, es necesario que haya una voz concertada que coordine estos esfuerzos y abogue por un mayor uso de las tecnologías digitales como soluciones para abordarlas. La crisis climática. La Digital Climate Alliance es una coalición de empresas que se desarrollan y utilizan tecnologías digitales para reducir sus impactos ambientales. Para ellas y para sus clientes, el objetivo de la Alianza del Clima Digital es promover las tecnologías digitales para permitir soluciones de acuerdo al siglo XXI, resolviendo los desafíos climáticos, hídricos y energéticos que afectan el desarrollo económico, el crecimiento empresarial, el bienestar social y la salud integral del ecosistema. Reconocimiento para el desarrollo de este reporte especial, ya que este fue desarrollado mediante la investigación y análisis de las publicaciones de Coefficient en colaboración con la Digital Climate Alliance, con la ayuda y experiencia, entre otros, de Dave Grossman de Greenlight Consulting. Coefficient es una consultoría estratégica basada en la misión centrada en el avance de políticas públicas y soluciones de mercado en los sectores de energía y medio ambiente. Ubicado en Washington, D.C., Coefficient es líder en el desarrollo de políticas climáticas transformadoras del siglo XXI, que integran la sustentabilidad ambiental y el gobierno corporativo con soluciones de tecnología digital. Para este reporte, ¿qué representan los centros de datos? Un centro de datos es una instalación utilizada para albergar y administrar sistemas informáticos y componentes asociados, como telecomunicaciones y sistemas de almacenamiento.
proporciona un entorno seguro con control de temperatura y administración de energía para infraestructura informática crítica como servidores, enrutadores, conmutadores y dispositivos de almacenamiento. Los centros de datos están diseñados para soportar el funcionamiento confiable y seguro de equipos y aplicaciones de tecnología de la información, TIC por sus siglas en inglés, por lo que en general tienen sistemas redundantes de energía y enfriamiento, generadores de respaldo y medidas de seguridad avanzadas para proteger el equipo y los datos almacenados en ellos. Los centros de datos empresariales, por ejemplo, son propiedad y están operados por una sola organización, empresas o gobierno. Por otro lado, los centros de datos de hiperescala son empresas que proporcionan servicios de computación en la nube hacia una audiencia global. Operan centros de datos de operación masiva que están diseñados para manejar las necesidades de millones de usuarios y por lo general se encuentran en ubicaciones estratégicas de todo el mundo. Las organizaciones más pequeñas pueden utilizar proveedores de centros de datos de terceros para alojar sus equipos y aplicaciones de tecnologías de la información en lugar de invertir en su propia infraestructura de centros de datos. El auge de Internet ha sido un motor masivo del cambio de sistemas en toda la economía, transformando las relaciones sociales, la conectividad global, la ciencia, la política, el entretenimiento, el empleo y más actividades. El tráfico global de Internet ha aumentado exponencialmente en las últimas décadas, tal y como lo demuestra la imagen de esta diapositiva. La era digital está evolucionando rápidamente e Internet y la digitalización ahora juegan un papel fundamental en la vida cotidiana y la economía global, sirviendo como la columna vertebral de la información de esta nueva era. Los centros de datos resultan esenciales, desde la comunicación, las finanzas, el comercio electrónico y la computación en la nube, hasta las redes sociales y la transmisión de video. Confiamos en los centros de datos, instalaciones que albergan equipos para almacenar, procesar y difundir datos para manejar grandes cantidades de información de manera rápida y confiable en nuestras actividades diarias. Los centros de datos también son necesarios para apoyar una economía global saludable. De cara al futuro, se prevé que el crecimiento del tráfico de Internet y la digitalización se acelere. Actividades como la transmisión de video, las aplicaciones de realidad virtual y los juegos en la nube consumen muchos datos y se espera que aumenten significativamente. También se espera que la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la cadena de bloques, la proliferación de dispositivos conectados al Internet de las Cosas o IoT y otras tecnologías emergentes amplifiquen aún más la demanda de los centros de datos. Por ejemplo, el número de conexiones globales del IoT creció un 8% en 2022 a 12.200 millones de puntos finales activos. Se proyecta que el número crecerá a 14.400 millones en 2023 y a aproximadamente 27.000 millones para el año 2025. Esta proliferación de dispositivos conectados impulsará la demanda de procesamiento de datos del IoT. El Internet de las Cosas se refiere a una red de dispositivos físicos, vehículos, electrodomésticos y otros elementos que estarán integrados con sensores, software y conectividad, lo que les permite interactuar e intercambiar datos entre sí y con otros sistemas a través de Internet. Los puntos finales son las cosas que se conectan a un sistema de red, como dispositivos móviles, equipos de escritorio, máquinas virtuales, dispositivos integrados y servidores. La popularidad de las aplicaciones que utilizan tecnología de contabilidad distribuida para almacenar información de forma segura también están aumentando. Uno de los muchos impulsores de la demanda para una capacidad del centro de datos aún mayor son este tipo de aplicativos. Computación perimetral puede ayudar a satisfacer parte de la demanda, tanto de estos servicios digitales emergentes, ya que al permitir el procesamiento de datos en el lugar, en áreas con conexiones limitadas a Internet, datos altamente confidenciales
o grandes conjuntos de datos que pueden ser demasiado costosos para enviar a la nube. Sin embargo, más allá de estos casos específicos, habrá una mayor demanda que solo se puede satisfacer aumentando la capacidad de los centros de datos. Como tal, se proyecta que el mercado de construcción de centros de datos crecerá un 9% tan solo en los Estados Unidos y un 11.2% en todo el mundo entre 2020 y 2025. Acciones para reducir la huella de carbón digital. A medida que aumentan las demandas de datos y proliferan los dispositivos conectados, es imperativo que se aceleren los esfuerzos para minimizar las huellas ambientales de los centros de datos, al mismo tiempo que se maximicen sus beneficios de huellas de manos, que permiten a otras industrias reducir sus huellas de energía, agua y clima. En este reporte se está considerando como análisis revisar algunos de los desafíos y oportunidades de sustentabilidad que enfrentan los centros de datos a medida que crecen las demandas de datos y cargas de trabajo. Es muy imperativo describir las medidas que los operadores y administradores de centros de datos estén adoptando y algunos de los desafíos que enfrentan en el futuro. Concluir destacando las acciones políticas existentes que promueven la sustentabilidad del centro de datos, así como algunas de las políticas mejoradas necesarias para impulsar aún más dicha sustentabilidad a medida que el mundo avanza hacia la era digital. ¿Qué es la computación en la nube? Es el uso de servidores remotos en Internet para almacenar, administrar y procesar datos en lugar de usar un servidor local o una computadora personal. Implica que varios usuarios compartan recursos como aplicativos y almacenamiento a través de Internet de manera eficiente. La computación en la nube permite a las empresas acceder a servicios como aplicativos, bases de datos, y servidores sin tener que comprar y mantener equipos costosos. Los servicios de computación en la nube suelen ser proporcionados por proveedores externos que poseen y mantienen infraestructura de hardware y software necesaria. Desafíos y oportunidades de sustentabilidad. A medida que la demanda informática continúa creciendo exponencialmente, la naturaleza intensiva en recursos de algunos centros de datos pueden convertirse en un desafío más importante. El desarrollo y operación de centros de datos requiere cantidades sustanciales de energía eléctrica y agua. Además, las actualizaciones constantes de los equipos contribuyen al creciente problema de los desechos electrónicos. Los centros de datos consumen aproximadamente entre 10 y 50 veces más energía por pie cuadrado que un edificio de oficinas típico. La Agencia Internacional de Energía estimó que el uso de electricidad del centro de datos en el año 2021 representó aproximadamente el 1% de la demanda global a nivel mundial de electricidad, sin contar el uso de energía de la minería de criptomonedas, y que los centros de datos y las redes de transmisión de datos representaron poco menos del 1% de las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía y aproximadamente el 0.6% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Los centros de datos también consumen millones de galones de agua, tanto directamente, por ejemplo, para el proceso de enfriamiento, como indirectamente, por ejemplo, en la producción de la electricidad que utilizan los centros de datos. En 2018, la huella hídrica operativa anual total de los centros de datos, tan solo en los Estados Unidos, se estimó en 5.13 por 108 metros cúbicos, que son aproximadamente 34,000 millones de galones de agua, lo que convierte a la industria de centro de datos en una de las 10 industrias industriales o comerciales que consumen más cantidad de agua en los Estados Unidos, tan solo como un ejemplo. Los centros de datos, ya sea directa o indirectamente, extraen agua de aproximadamente el 90% de las cuencas hidrográficas en los propios Estados Unidos, y algunos operadores de centros de datos puede ser que extraigan más de la mitad de agua de fuentes de agua potable. Además,
A medida que los centros de datos actualizan continuamente los equipos para mejorar la capacidad y la eficiencia, esto contribuye al desafío global de los desechos electrónicos y eléctricos. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Según este programa, el mundo produce aproximadamente 50 millones de toneladas de desechos electrónicos al año, menos del 20% de los cuales se reciclan formalmente, y están en camino de alcanzar los 120 millones de toneladas por año a mediados del siglo XXI, causando no solo impactos en la salud y la contaminación, sino también la pérdida de materias primas valiosas. A manera de contextualizar esta información, tan solo en 2018, Estados Unidos, según la Global E-Waste Statistics Partnership, generó 6.918 kilotones, 7.62 millones de toneladas de desechos electrónicos, el 15% de los cuales se recolectó y se recicló. Si bien los centros de datos tienen huellas ambientales, también tienen huellas de manos, que son beneficiosas, ya que permiten a otras industrias reducir sus huellas de energía, agua y clima. Por ejemplo, las iniciativas gubernamentales para expandir la energía limpia y la electrificación de vehículos, así como las iniciativas corporativas de la industria para avanzar hacia los objetivos de emisiones netas cero, dependen de tecnologías digitales, análisis de datos y una gama de software y sistemas. Todos estos dependen de los centros de datos para administrar gran cantidad de información involucrada. Al respaldar el cambio hacia prácticas sustentables, los centros de datos permitirán que las tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC, reduzcan las emisiones globales de gases de efecto invernadero entre un 6 y 12% proyectado para el año 2030. Del mismo modo, las tecnologías digitales respaldadas por los centros de datos pueden ayudar a mejorar la gestión y el uso de los recursos hídricos. Black & Veatch Water Management. Esta corporación ofrece a los clientes de centros de datos soluciones de agua a la vanguardia de la conservación y la innovación. Black & Veatch evalúa la demanda de agua evalúa todas las posibilidades de fuentes de agua, incluyendo agua salobre, agua de mar y agua regenerada, y considera varias opciones de gestión de agua y soluciones. Por ejemplo, con respecto a las tecnologías de enfriamiento y la calidad y el tratamiento del agua, para ayudar a los clientes de centros de datos a tomar decisiones inteligentes y sustentables sobre la utilización del agua. Refrigeración líquida Intel Immersion. Intel ha presentado la primera solución de enfriamiento líquido por inmersión de propiedad intelectual abierta, IP abierta, de la industria y el diseño de referencia. Una solución de enfriamiento total, fácil de implementar y fácilmente escalable. Intel también está invirtiendo en un megalaboratorio de última generación en Oregon, centrado en datos innovadores, tecnologías centrales como enfriamiento por inmersión, efectividad en el uso del agua y recaptura y reutilización de las fuentes de calor. Estimadas amigas y amigos, como vemos, la industria de los centros de datos cada vez con más pasión se une al impulso para renovar las tecnologías y las energías sustentables en nuestro planeta. Ojalá sigamos viendo más acciones de este tipo en nuestra importante industria maestra. Mil gracias. Nos vemos la próxima semana donde continuaremos analizando y revisando todas estas tecnologías. Hasta la próxima semana.